transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua. Bienvenidos todos y todas, amigos y amigas, a esta segunda edición del mes más especial del año y el que más espero sinceramente. Ya estamos en el octubre históricamente misterioso de Hablemos de Historia. Así es, amigos, tras un año de espera, vuelven los episodios históricamente misteriosos, llenos de sangre y misterio, teniendo como primer capítulo uno de un asesino en serie que desde el año pasado quería traerles, pero que ahora sí, aquí está. Hoy te voy a contar sobre el infamemente llamado asesino de colegialas, el cazador de cabezas, la estrella de Mindhunter. Él es Ed Kemper. Yo soy Alex Martínez, estás en el octubre históricamente misterioso de Hablemos de Historia. No se diga más, comencemos. Edmund Emil Kemper III nació en Burbank, California, el 18 de septiembre de 1948. Era el hijo mediano y único varón de Clarnell Elizabeth Kemper y Edmund Emil Kemper Jr. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que después de la guerra probó armas nucleares en el Pacífico antes de regresar a California, donde trabajaba como electricista. Este trabajo molestaba a su esposa Clarnell, quien se quejaba de que llevaba una labor de servidumbre. Posteriormente, Edmund diría que sus misiones suicidas en el frente no eran nada en comparación de vivir con ella, y que incluso preferiría regresar al combate que estar en su propia casa. Podrá sonar como algo gracioso, pero esto es algo que habremos de tomar en cuenta más adelante. El pequeño Edmund pesó 5.9 kilos cuando nació. Era una cabeza más alto que sus compañeros, tan solo a los 4 años de edad, recibiendo burlas de ellos por esto mismo, pero incluso su madre se mofaba de él. Al principio, mostró comportamientos antisociales como la crueldad hacia los animales. A los 10 años, enterró vivo al gato de la familia. Una vez muerto, lo desenterró, lo decapitó y le montó la cabeza en una espiga. 3 años más tarde, volvió a asesinar al gato de la familia, guardando los pedazos en su armario hasta que su madre los encontró. También solía decapitar y desmembrar a las muñecas de sus hermanas. En una ocasión, una de ellas, Susan, se burló de él diciéndole que por qué no besaba a una de sus maestras, a lo que Ed respondió: "Si la beso, primero tendría que matarla". Ed tenía una relación cercana con su padre y quedó devastado cuando sus padres se separaron en 1957, lo que provocó que Clarnell lo criara en Helena, Montana. En cambio, con su madre las cosas eran completamente diferentes, quien además era una alcohólica dominante y neurótica, que con frecuencia lo menospreciaba, humillaba y maltrataba. Solía hacer que su hijo durmiera en un sótano cerrado, porque temía que lastimara a sus hermanas, y regularmente se burlaba de él por su gran tamaño. A los 15 años, ya medía 1.93 metros, diciéndole que no era más que un bicho raro. También se negaba a mostrarle afecto por temor a que lo volviera gay en sus propias palabras, mientras continuamente le decía al joven Kemper que le recordaba a su padre y que ninguna mujer lo amaría jamás. Finalmente, a los 14 años, escapó de su casa para ir con su padre a Van Nuys, California. Allí se enteró de que su padre se había vuelto a casar y tenía un hijastro. Kemper se quedó con él por un tiempo, hasta que éste lo envió a vivir con sus abuelos paternos, en las montañas de North Fork, California. Su abuelo era un anciano ya senil, y a su abuela la describió como una mujer que constantemente castraba la existencia de Ed y su abuelo. Todo cambiaría el 27 de agosto de 1964, cuando tenía 15 años de edad. Kemper estaba sentado a la mesa de la cocina con su abuela, cuando tuvieron una discusión. Enfurecido, salió y recuperó un rifle que su abuelo le había dado para cazar, pues se lo habían confiscado por disparar a los animales. Entró en la cocina y disparó 3 veces a su abuela, que solamente pudo decir que no fuera a disparar de nuevo a las aves, sin saber lo que ocurriría después. Cuando su abuelo llegó a casa,
Ed salió y le disparó fatalmente en la entrada, junto a su automóvil. No estaba seguro de qué hacer, por lo que llamó a su madre, quien le dijo que se pusiera en contacto con la policía local. Kemper llamó y esperó a que lo detuvieran. En la llamada con las autoridades, sencillamente dijo: acabo de matar a mis abuelos. Tras su detención, dijo que solo quería ver qué se sentía matar a su abuela y que también acabó con su abuelo para que no viera lo que había hecho y se molestara con él. El psiquiatra Donald Lund, que entrevistó a Kemper cuando era un adulto, escribió: a su manera, había vengado el rechazo tanto de su padre como de su madre. Sus crímenes se consideraron incomprensibles para que los cometiera un joven de 15 años, y los psiquiatras de la corte lo diagnosticaron como esquizofrénico, paranoico, y lo enviaron a un hospital estatal en Atascadero, California, un centro de máxima seguridad que alberga a presos con enfermedades mentales. Allí los psiquiatras y trabajadores sociales no estuvieron de acuerdo con los diagnósticos de la corte. Sus informes indicaron que Kemper no mostró ni delirios, alucinaciones, interferencia de pensamientos o comportamientos extraños. También observaron que era inteligente e introspectivo, pues en las pruebas iniciales midieron su coeficiente intelectual en 136 puntos, arriba del promedio. Finalmente, se le diagnosticó con una afección menos grave. En palabras de los médicos, tenía una alteración de los rasgos de la personalidad tipo pasivo-agresivo. Más tarde, Ed recibió otra prueba de coeficiente intelectual, que dio un resultado de más de 145 puntos de coeficiente, lo que lo hizo hacerse querer por sus psiquiatras a razón de ser un prisionero modelo, por lo que cometieron el error de capacitarlo para administrar pruebas psiquiátricas a otros reclusos. ¿Por qué error? Porque sí memorizó las preguntas, cosa que haría que tiempo después lo dieran de alta por misteriosamente dejar de presentar problemas para la institución. Uno de sus psiquiatras dijo más tarde: era un muy buen trabajador. No era el típico psicópata. Realmente se enorgullecía de su trabajo. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1969, día de su cumpleaños número 21, Edmund Kemper fue puesto en libertad condicional. En novia contra de los psiquiatras del hospital, pues conocían su historia con su madre, fue puesto al cuidado de esta misma, quien se había vuelto a casar. Tomó el apellido Stamberg y luego se divorció nuevamente. Su madre ahora trabajaba como asistente administrativa en la Universidad de California, en Santa Cruz. Ya en 1972, Ed demostró a sus psiquiatras que estaba rehabilitado y sus antecedentes penales fueron borrados definitivamente. En el informe psiquiátrico final, sus doctores dijeron, entre otras cosas: en mi opinión, ha tenido una excelente respuesta a los años de tratamiento y rehabilitación, y no vería ninguna razón psiquiátrica para considerarlo como un peligro para sí mismo o para cualquier miembro de la sociedad. Mientras se quedaba con su madre, Ed asistió a la universidad comunitaria de acuerdo con sus requisitos de libertad condicional y esperaba convertirse en oficial de policía, aunque fue rechazado debido a su gran tamaño. Es necesario decir que al salir de Atascadero, Kemper medía 2.6 metros de altura, lo que lo llevó a ser apodado Big Ed. Sin embargo, a pesar de no ser aceptado en la academia de policía, se relacionó con los agentes de la ley, frecuentando un bar de policías de la zona, consiguiendo, tiempo después, un empleo en la División de Carreteras de California. Sin embargo, su relación con Clarnell siguió siendo tóxica y hostil. Los dos tenían discusiones frecuentes y tan fuertes que sus vecinos a menudo escuchaban. En sus propias palabras: mi madre y yo empezamos directamente en batallas horrendas. Simplemente batallas horribles, violentas y viciosas. Nunca había estado en una batalla verbal tan cruel con nadie. Iría a puñetazos con un hombre, pero esta era mi madre, y no podía soportar la idea de que mi propia madre y yo nos hiciéramos estas cosas. Cuando ahorró lo suficiente, Kemper se mudó con un amigo en Alameda, California. Allí todavía se quejaba de no poder alejarse de su madre, porque ella lo llamaba regularmente y lo visitaba por sorpresa. Incluso a menudo tenía dificultades económicas, lo que hacía que volviera con frecuencia al apartamento de Clarnell. Y ahora, el mismo año en que comenzó a trabajar para la división de carreteras, Kemper fue atropellado por un automóvil mientras conducía una motocicleta que había comprado recientemente. Su brazo resultó gravemente herido en el accidente
y recibió $15,000 en la demanda que presentó contra el conductor del automóvil. Con este dinero pudo comprar un Ford Galaxy del 69, en el que en sus paseos notó la gran cantidad de mujeres jóvenes haciendo autostop y comenzó a guardar bolsas de plástico, cuchillos, mantas y esposas en su automóvil. Luego comenzó a recogerlas, amenazarlas y a dejarlas ir pacíficamente. Según él mismo, recogió a unas 150 mujeres que hacían autostop antes de comenzar a sentir los impulsos sexuales homicidas que lo llevarían a cometer sus brutales crímenes. El 7 de mayo de 1972, Kemper conducía en Berkeley, California, cuando recogió a 2 estudiantes de 18 años que hacían autostop en la Universidad Estatal de Fresno, Mary Ann Pesky y Anita Mary Luchesa, con el pretexto de llevarlas a la Universidad de Stanford. Después de conducir durante 1 hora, logró llegar a una zona boscosa apartada cerca de Alameda, California, con la que estaba familiarizado por su trabajo en el departamento de carreteras, sin alertar a sus pasajeras que no llegarían a su destino. Allí, esposó a Pesky y encerró a Luchesa en el maletero. Luego apuñaló y estranguló a la primera hasta la muerte. Posteriormente, mató a Luchesa de manera similar. Kemper confesó más tarde que mientras esposaba a Pesky, rozó el dorso de su mano contra uno de sus senos y eso lo avergonzó. Y agregó que dijo: "Lo siento, disculpa", después de rozarle el pecho, a pesar de que la asesinaría 1 minuto después. ¿Por qué menciono esto? Pues verán, hay diferentes motivaciones que pueden llevar a un asesino en serie a cometer sus crímenes. Existen los visionarios, que en su mayoría son esquizofrénicos y creen que son la encarnación de otra persona, llámese Jesucristo, el diablo, Hitler, etc. Los misioneros, quienes creen que sus actos están justificados por estar haciéndole un favor a la sociedad, eliminando a sus víctimas. Los hedonistas, quienes solo asesinan por el placer de hacerlo, de disfrutarlo. Y luego están los poder control, donde entra Kemper. Su principal objetivo para matar es obtener y ejercer poder sobre su víctima. La gran mayoría de ellos fueron maltratados de niños, llevan traumas psicológicos y en sus actos abusan sexualmente de sus víctimas, pero difieren de los asesinos hedonistas, en que la violación no es motivada por la lujuria, sino por otra forma de dominación sobre él o la abusada. El solo hecho de que Kemper haya rozado el seno de su víctima sin haberlo deseado, significó que por un momento perdió el control de sus actos, aunque más tarde trabajaría en ello, lamentablemente. Ahora, ¿qué es lo que lleva a un asesino a convertirse en un asesino serial? Como todo en la vida, comienza desde la infancia. Kemper provenía de un ambiente hostil, sin cariño, de desatención y de maltrato, como hemos visto. Claramente, desarrolló tendencias violentas y psicópatas. El psiquiatra John Marshall McDonald propuso en 1963 una teoría sobre comportamientos en la infancia típicos de quienes serán antisociales en la adultez, o que, como en el caso que te estoy contando, acaban siendo asesinos seriales. El primero de los 3 puntos a tomar en cuenta es la piromanía. Como los niños maltratados por sus padres o acosados por sus compañeros de escuela no pueden defenderse, optan por destruir objetos y el fuego es en efecto una de las formas más agresivas para canalizar esta frustración. El segundo es la crueldad hacia los animales. De acuerdo al propio McDonald, algunos asesinos seriales y maltratadores empiezan ya desde pequeños torturando y matando animales. Esta conducta se puede interpretar como una especie de entrenamiento para lo que acabarán haciendo de mayores con sus víctimas humanas. La causa de estas conductas, al igual que con los incendios, es la humillación y la frustración por no poder vengarse o defenderse de quienes les han hecho daño. Maltratar a animales les hace sentir que controlan la situación, algo que no tienen cuando alguien les maltrata a ellos. Es replicar lo que han hecho otras personas. Pasan de víctimas a verdugos. Finalmente, tenemos a la aneuresis, que es el término académico para referirse a la liberación de orina de forma no intencionada, cuando se tienen más de 5 años y se está durmiendo.
Orinarse con más de 5 años puede ser vivido como algo extremadamente humillante por el niño, especialmente si sus padres no saben gestionarlo de forma sana. Se debe de entender que el sujeto que la padece irá teniendo menos confianza en sí mismo, lo cual le generará un alto malestar psicológico y emocional, además de rechazo social en caso de que trascienda al conocimiento de otras personas. Kemper contaba con al menos 2 de estas conductas. Y ya conociendo esto, sigamos con el caso. Para que un asesino sea considerado en serie, debe existir un periodo de enfriamiento, ya sea corto o largo, entre cada víctima. Y Pesky y Luchesa fueron solo el principio. En la noche del 14 de septiembre de 1972, Kemper recogió a una estudiante de baile de 15 años llamada Aiko Ku, que había decidido hacer autostop después de perder su autobús. De nuevo condujo a un área remota, donde apuntó con un arma a Ku. Salió del auto y en el proceso se quedó fuera de él por haber activado el seguro de las puertas accidentalmente. De alguna u otra forma, convenció a Ku de abrirle la puerta, aun cuando su arma se había quedado dentro. La chica pudo haber salvado su vida y la de más víctimas futuras, pero el destino no lo quiso así. Al abrir la puerta, Kemper se lanzó a estrangularla hasta dejarla inconsciente, para después violarla y matarla. Posteriormente, metió su cuerpo en el maletero de su automóvil y fue a un bar cercano para tomar unas copas. Él mismo diría que al salir del bar, abrió la cajuela de su auto y, en sus propias palabras, admiró orgulloso a su presa como un buen pescador. Después, en su apartamento, tuvo relaciones sexuales con el cadáver. Luego lo desmembró y se deshizo de él. La madre de Ku llamó a la policía para denunciar la desaparición de Aiko y colocó cientos de volantes pidiendo información, pero no recibió respuesta alguna sobre la ubicación o el estado de su hija. Unos cuantos meses después, el 7 de enero de 1973, Kemper, que se había mudado una vez más con su madre, estaba conduciendo por el campus de Cabrillo College cuando recogió a una estudiante, Cynthia Ann Scholl, de 18 años de edad. Manteniendo su método, condujo hasta una zona boscosa y le disparó fatalmente con una pistola calibre 22. Luego colocó su cuerpo en el maletero de su automóvil y condujo hasta la casa de su madre, donde mantuvo su cuerpo escondido en un armario de su habitación durante la noche. Cuando su madre se fue a trabajar a la mañana siguiente, él tuvo relaciones sexuales con su cadáver y sacó la bala de su cuerpo. Luego la desmembró y la decapitó en la bañera de su baño. Ed mantuvo la cabeza de Scholl durante varios días, practicando regularmente irrumación con ella. Y no te voy a decir qué es irrumación. Googlealo o escucha el episodio de Ed Kemper de Leyendas Legendarias. Te aseguro que será más llevadero con ellos. Ok. Después de esto, enterró la cabeza en el jardín mirando en dirección a la recámara de su madre. En sus palabras, porque ella siempre quiso ser admirada por alguien. El resto del cuerpo desmembrado de su víctima fue arrojado por un acantilado. Después, los forenses descubrieron que había sido cortado con una sierra eléctrica. Casi un mes después, el 5 de febrero de 1973, tras una acalorada discusión con su madre, Kemper salió de su casa en busca de posibles víctimas. Ya para ese entonces, la sospecha de que un asesino en serie rondaba por el área de Santa Cruz se había corrido. Entonces se recomendó a los estudiantes que aceptaran viajes solo en automóviles con una calcomanía de la universidad. ¿Recuerdas que la madre de Ed trabajaba en la universidad? Así, como si de una broma cruel de la vida se tratase, el auto de Ed Kemper llevaba una calca de la universidad. Y ya en el camino, se encontró con Rosalind Thorpe, de 23 años, y Allison Liu, de 20. Según Kemper, Thorpe entró primero en su auto, tranquilizando a Liu para que también entrara. Luego, disparó a la primera, y posteriormente a Liu con su pistola calibre 22, y envolvió sus cuerpos en mantas, repitiendo el proceso de decapitarlas y mantener relaciones sexuales con sus cabezas. Luego desmembró sus cuerpos, retiró las balas para evitar la identificación y desechó sus restos a la mañana siguiente. Cuando se le preguntó en una entrevista por qué decapitaba a sus víctimas, él explicó: Los mantenía como un trofeo.
cabeza es donde está todo. El cerebro, los ojos, la boca. Esa es la persona. Recuerdo que cuando era niño me dijeron, le cortas la cabeza y el cuerpo muere. El cuerpo no es nada después de que se corta la cabeza. Bueno, eso no es del todo cierto. Queda mucho en el cuerpo de la niña, sin la cabeza. Todos los años de haber tenido que soportar a su madre terminaron el 20 de abril de 1973. Ese día, después de regresar de una fiesta, Clarnell despertó a su hijo. Mientras estaba sentada en su cama leyendo un libro, notó que Ed entraba a su habitación y le dijo: Supongo que ahora querrás sentarte toda la noche y hablar. Kemper, probablemente decepcionado, respondió que no, que tuviera buenas noches. Luego, esperó a que se durmiera y se coló en su habitación para golpearla con un martillo y cortarle la garganta con una navaja. Luego la decapitó y practicó irrumación con su cabeza cortada, para después usarla de tablero de dardos, gritarle por 1 hora y terminar de destrozarla. Como un dato tétricamente curioso, gracioso e irónico, cortó también su laringe y lengua para echarlas en el triturador de basura del lavabo, pero al ser tejidos tan duros, el aparato las devolvió. Kemper diría más tarde: Eso parecía apropiado. Toda la vida jodiéndome, gritándome. Tiene sentido. Luego, escondió el cadáver de su madre en un armario y fue a beber a un bar cercano. A su regreso, invitó a la mejor amiga de su madre, Sarah Taylor Hallett, de 59 años, a la casa para cenar y ver una película. Cuando llegó, Kemper la estranguló hasta la muerte, para crear una fachada de que su madre y Hallett se habían ido juntas de vacaciones. Posteriormente, puso el cadáver de la mujer en un armario, ocultó cualquier signo externo de desorden y huyó de la escena, conduciendo sin parar hasta Pueblo, Colorado, tomando pastillas de cafeína para mantenerse despierto durante el viaje de más de 1,600 kilómetros. Llevaba 3 pistolas y cientos de cartuchos de munición en su automóvil, y creía además que era el objetivo de una persecución activa. Después de no escuchar ninguna noticia en la radio sobre los asesinatos de su madre y Hallett, cuando llegó a Pueblo, encontró una cabina telefónica y llamó a la policía. Confesó los asesinatos recientes, pero la policía no tomó en serio su llamada y le dijo que volviera a llamar más tarde. Varias horas después, volvió a llamar, pidiendo hablar con un oficial que conocía personalmente. Le confesó haber matado a su madre y a Hallett. Luego esperó a que llegara la policía y lo detuviera, donde también confesó los asesinatos de todas las estudiantes. Cuando se le preguntó en una entrevista posterior por qué se entregó, Kemper diría lo siguiente: El propósito original se había ido. No estaba sirviendo a ningún propósito físico, real o emocional. Era solo una pura pérdida de tiempo. Emocionalmente no pude soportarlo por mucho más tiempo. Hacia el final, comencé a sentir la locura de todo el maldito asunto. Y en el punto de casi agotamiento, casi colapso, dije: al diablo con todo. Finalmente, el 7 de mayo de 1973, Edmund Kemper fue acusado formalmente de 8 cargos de asesinato en primer grado. Y debido a la confesión explícita y detallada, la única opción que su abogado veía era declararse inocente, a razón de locura. Pero los psiquiatras designados por la corte encontraron que estaba legalmente cuerdo, y su juicio se adelantó al 23 de octubre de 1973. Uno de los médicos, el doctor Joel Ford, investigó sus antecedentes juveniles y el diagnóstico de que alguna vez fue psicótico. Ford también entrevistó a Kemper, incluso bajo el suero de la verdad, y le comunicó al tribunal que el acusado se había involucrado incluso en el canibalismo, alegando que cortó la carne de las piernas de sus víctimas, luego cocinó y consumió estas tiras de carne en una cazuela. Sin embargo, Ford determinó que Kemper era plenamente consciente de cada caso y afirmó que disfrutaba de ser etiquetado
como un asesino. El 1 de noviembre, Ed subió al estrado y dijo que mataba a sus víctimas porque para él eran como posesiones, e intentó convencer al jurado de que estaba loco, basándose en el razonamiento de que sus acciones solo podían haber sido cometidas por alguien con una mente aberrante, incluso diciendo que 2 seres habitaban en su cuerpo controlándolo. Pero una semana después, el 8 de noviembre de 1973, el jurado deliberó durante 5 horas antes de declarar a Kemper cuerdo y culpable de todos los cargos, y pidió su pena de muerte, solicitando muerte por tortura. Sin embargo, debido a que la pena capital se había abolido en California hacía poco tiempo, Ed fue condenado a cadena perpetua en el Centro Médico de California, siendo enviado al mismo bloque de criminales como Herbert Mullin y Charles Manson. Mullin, otro asesino en serie que mató a 13 personas al mismo tiempo que Kemper, fue descrito por Ed como un asesino a sangre fría, matando a todos los que veía sin una buena razón. Posteriormente, Kemper lo manipuló e intimidó físicamente, cosa que era fácil para Ed, más inteligente y mucho más alto que Herbert. Posteriormente diría: Herbert tenía la costumbre de cantar y molestar a la gente cuando alguien intentaba ver la televisión, así que le arrojé agua para que se callara. Luego, cuando era un buen chico, le daba cacahuates. A Herbie le gustaban los cacahuates. Eso fue efectivo porque muy pronto pidió permiso para cantar. Eso se llama tratamiento de modificación de la conducta. A día de hoy, Ed Kemper permanece entre la población general de prisión y es considerado como un preso modelo. Estaba a cargo de programar las citas de otros reclusos con psiquiatras y era un consumado artesano de tazas de cerámica. Como dato adicional, también fue un prolífico lector de audiolibros para ciegos. Un artículo de 1987 de Los Angeles Times afirmaba que él era el coordinador del programa de la prisión y que había pasado personalmente más de 5,000 horas narrando libros con varios cientos de grabaciones completas a su nombre. Se retiró de estos puestos en 2015, después de sufrir un derrame cerebral y ser declarado médicamente discapacitado. Durante su tiempo en prisión, ha participado en varias entrevistas, incluido un segmento del documental de 1982, The Killing of America, contribuyendo a comprender la mente de los asesinos en serie. El perfilador del FBI, John Douglas, describió a Kemper como uno de los reclusos más brillantes que ha entrevistado. Ha hablado de la naturaleza de sus crímenes y ha declarado que participó en las entrevistas para evitar que otros como él mataran. Al final de una de sus declaraciones, dijo lo siguiente: hay alguien allá afuera que está viendo esto y no ha hecho aquello. No ha matado gente y quiere hacerlo. Y se enfurece por dentro y lucha con ese sentimiento. O no está tan seguro de lo que tiene bajo control. Necesitan hablar con alguien al respecto. Confiar en alguien lo suficiente como para sentarse y hablar sobre algo que no es un crimen. Pensar de esa manera no es un crimen, pero hacerlo no es solo un crimen. Es una cosa horrible. No sabe cuándo parar y no se puede detener fácilmente una vez que comienza. Desde entonces, en reiteradas ocasiones se le ha negado la libertad condicional y ha renunciado al derecho a una audiencia. Tanto él como los jueces están de acuerdo en que la sociedad no está preparada para recibir de nuevo a un hombre como él, ni él para regresar a la sociedad. Pero aún así, está en espera para un nuevo intento de recibir la libertad condicional en 2024, cuando tenga 74 años de edad. Él fue Ed Kemper. Y así es como terminamos este episodio de Hablemos de Historia y 1 de octubre históricamente misterioso. Espero que este haya sido de tu agrado y te hayas perturbado, que es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @HablemosPodcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia y TikTok como la letra H, de Historia Podcast.
Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia. Y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, 11 de la mañana del centro de México y 9 hora del Pacífico, prácticamente en todas las plataformas digitales. Ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. Yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y mantenerte misterioso. Nuestro podcast ha terminado. Podemos ir en paz. Esto fue Palabra de Tom Ellis. Bienvenidos, bienvenidas al octubre históricamente misterioso de Hablemos de Historia. Estaba encerrado en la misma cárcel que Charles Manson y Herbert Mullin. ¿Y se hablaban o...? Imagínate ver... Me voy a meter en tu pinche zapato, cabrón. Y ahí adentro va a hacer un culto. Va a hacer un culto entre tu zapato, culero. El pinche Kemper. Vamos a hacer un culto, pinche Kemper. ¡Tira huevo, cabrón! ¡Órale, tú! ¡Mandito que me levanten para ver por la ventana primero para ver si hay hippies!